Me preguntan qué quiere decir la palabra cartinca. Para explicarlo, lo tenemos que desglosar y tendríamos de la siguiente manera. Tendríamos el verbo y tendríamos dos sufijos. Pero conjuntamente, ¿qué es lo que quiere decir? Y lo vamos a explicar. Primero, partamos con el verbo. Como dice en el comentario, que este verbo significa el verbo ser. Sin embargo, también significa el verbo estar. Así que este verbo kai tiene dos significados. El verbo ser para expresar características o cualidades de una persona, para decir yo soy malo, yo soy bueno, o yo soy profesor, yo soy arquitecto, etc. Para eso utilizamos este verbo kai. Y también utilizamos el verbo estar. Por ejemplo, para decir yo estoy enfermo, o yo estoy feliz, o yo estoy en Bolivia, etc. Entonces también lo utilizamos este verbo kai. Bueno, seguimos. El sufijo ecti o ecti. Antes se escribía de esta manera, pero actualmente con la normalizada tenemos que escribir de esta manera. No importa si lo pronuncias ecti o lo pronuncias epti. Bueno, ¿qué significa pero este sufijo? Significa el condicional sí, o también puede significar cuando. Entonces tiene estos dos significados este sufijo ecti. Y el sufijo enca es una terminación verbal de tiempo futuro que está conjugado en tercera persona del singular. Esto indica futuro. ¿Ya? Por ejemplo, para decir, no sé, él será arquitecto, él será amable, él será honesto, etc. Para decir eso, en quechua tendríamos que decir que la raíz del verbo kai, del verbo ser, y aumentamos el sufijo enca. Y eso significaría él será, de esta manera. Entonces, a cualquier verbo que tú lo pongas el sufijo enca, siempre indica conjugación de tercera persona en singular. Por ejemplo, para decir él comerá, tendríamos que decir pai mikun ka. Él jugará pai puhlian ka, etc. Bien, una vez dicho todo esto, ahora, ¿qué significa realmente cartinca? Esta parte lo vamos a borrar. Cartinca puede significar esto, dependiendo también el contexto. Puede ser si él es, ¿ya? Si él es. ¿De dónde estoy sacando todo esto? Este sí dijimos que es